Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre el mundillo del cómic, la animación y demás fricadas para YouTube y Radio Universidad Almería. Estamos aquí en nuestro tercer programa. Hemos vuelto después de las dos primeras entrevistas a dos artistas de habla hispana. En el primer caso con nuestro amigo Juan Antonio Limo en Perú y después con nuestra amiga Margarita Molina, española, que reside ahora en Angoulême y estudia el máster de cómic. Y a raíz de eso, el entrevistado del programa de hoy, pues ha sido un contacto directo de nuestra amiga Margarita, a la que le enviamos un saludo. Y en este caso, pues volvemos a la ciudad de Angoulême, pero para entrevistar a un artista latinoamericano, en concreto de Colombia. Antes de empezar, recordar que debéis seguir apoyando a la serie animada El Rayo Rojo de Juan Antonio Limo para que se haga realidad. Y bien, pasando a la entrevista de hoy, tenemos al otro lado del teléfono en directo a nuestro amigo Camilo Vieco. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, todo muy bien por acá en Angoulême. ¿Qué tiempo hace allá? ¿Hace bueno o no hace bueno? Sí, está haciendo muy bueno. Vaya, fíjate que allí habrás visto lo que es el mal tiempo, de verdad, durante toda la estancia que llevarás allí. Ajá, sí. No lo digo porque como sí, realmente. Sí, porque yo estuve viviendo allí 7 meses y sé un poquito lo que es, ¿no? Sí. Bueno, hoy... Sí, Sí, dime, Camilo. No, sí que la mayoría del tiempo no es tan bueno, pero hoy sí está, cuando hace los ratos buenos son verdaderamente muy agradables. Ya te digo. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, Camilo, es artista de cómic colombiano, está residiendo ahora en Angoulême, como he mencionado, y está estudiando el máster de cómic, el mismo máster que está cursando Margarita. En este caso, él está haciendo el primer curso del máster, ¿no es así? Sí. Estoy ya finalizando el primer año. Margarita ya está terminando el segundo. Vaya. Entonces, pues yo soy un poco más principiante que ella. Claro. Sí. Igualmente, pues te estás empapando y enriqueciendo con todo el mundillo que se mueve por allí en Angoulême, que es una barbaridad. Sí, es increíble. Hay una cantidad impresionante de artistas y dibujantes de cómic que, o sea, jamás imaginé cómo encontrar. Sí, o sea, ni siquiera en Colombia como en la universidad no se veía tanta gente que estuviera alrededor del cómic. Efectivamente, y ya no es solo la gente, los profesionales que trabajan allí, los estudiantes, sino también el hecho de que se celebre cada año el festival el Festival Internacional del Cómic allí. Sí, efectivamente, pues eso fue la razón por la que llegué acá, por la que encontré el máster. ¿Ah, sí? Era la razón principal. Ajá. Y eso que te quería preguntarte yo, ¿cómo es que para los amigos que nos escuchan desde Colombia, por ejemplo, tus compatriotas, por ejemplo, el que esté interesado en meterse en el mundo del cómic y tal, ¿cómo supiste de este máster y, bueno, sobre todo tu formación, cómo comenzaste con esto de los cómics? Bueno, pues yo estudié diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. Siempre me interesó mucho los dibujos animados y el cómic. Pues desde muy pequeño siempre estuve muy interesado en eso. Pero en Colombia no hay ningún estudio a nivel profesional en animación o en cómic. Lo más cercano que tenemos es diseño gráfico, que se encarga un poco de incluir como varias áreas como la animación, la multimedia
el cómic, entonces como que ahí uno alcanza a atrapar un poco de todo. Eh, ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Perdón. Pues sí, sí, que a partir de tus estudios no pasa nada. Ajá, A partir de tus estudios, ¿cómo accediste perdón. al máster de cómic en Angoulême? Ah, sí, bueno, pues yo terminé mis estudios de diseño gráfico en el 2007 Ajá, y luego continué, pues ya me metí a trabajar en publicidad, haciendo storyboards para comerciales de publicidad y eh, un amigo arquitecto me comentó sobre el festival hace ya varios años. Entonces siempre estuve como muy interesado por el festival, siempre estaba como viendo la página, enterado de las noticias y empecé a estudiar francés, como que me dije, bueno, si es una meta, hay que aprovecharla, hay que sacarle todo el provecho. Y estudiando francés, pues me dije como, bueno, no, no puedo ir solamente por 4 días a Francia y devolverme acá a Colombia. Entonces, que mediante el billete de avión está muy caro, ¿eh? así es, así es. Entonces, mediante los programas que ofrecía la Embajada de Francia para estudiar acá a los extranjeros, encontré ese programa del máster. Ajá. Y bueno, cuando me fijé que era en Angulema, pues de una pensé en el festival y todo esto. Y bueno, hice las vueltas y acá llegué. Bien, menos mal que fue la cosa bien. Así que Sí, sí, ya pudiste llegar allá. sí, Nada, fíjate. pero Sí, dime. no, quería decir que igual Angulema eh, no la conocen muchas personas allá en Colombia. Entonces es bastante curioso porque cuando llegué me decían como, ay, ¿conocen Angulema en Colombia? Como que me cogían un poco fuera del lugar porque no sabía qué responderles. Eh, Sí, sí, la verdad es que está perdido en medio de la nada allí en Francia. sí, Es que absolutamente. Yo para llegar allí tenía que tomar 2 aviones y un tren. Y eso wow, que es España, que es al lado prácticamente, que está al lado. Y aún así tenía que tomarme sí, todo eso. ujú, Y entonces pues cuando yo se lo comentaba a la gente me decían, ah, pues no tengo ni idea de dónde está esto, ¿no? Pero luego cuando les decía que era la Meca, era el centro del cómic europeo prácticamente, después del Festival de Luca en Italia, pues ujú. me decían, ah, pues tiene que estar muy bien y tal, pero igualmente hasta que no llegué allá no me imaginaba en absoluto lo que suponía aquello, porque es la ciudad del cómic, literalmente. Sí, 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 literalmente ves personajes de cómic en los buses, en las paredes, por todas partes, es increíble. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando subí la explanada desde la estación de tren para ir al centro de la ciudad y vi un mural de Lucky Luke, que está en las ventanitas, Ah, los hermanos Dalton, ahí que es muy sí, sí. gracioso, pues dije, wow, esto ya nada más llegar, ¿no? Y digo, madre mía, esto, vaya tela. Y cuando fui al Museo del Cómic, que ya habrá sido, imagino, Ujú. Sí, varias veces. uf, es que es Es como tremendo. la... Sí, 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 es buenísimo. Sí, Lle- está súper bien organizado. Y no, tienen, o sea, todo el material que quieras en cuanto a la historia del cómic. Y la biblioteca también tienen, creo que más de 25.000 números o algo así. Oh, por Dios. Entonces, sí, veinticinco como que mil si te gusta el cómic, sí, acá no te vas a aburrir. Sí, totalmente. Yo estaba como en una nube el año pasado. Mis compañeros de trabajo, porque yo fui a enseñar español, ¿vale? Y luego mis compañeros de trabajo pues no tenían nada que ver con el cómic, simplemente que iban allí a enseñar idiomas.
Y es que Sí. se subían por las paredes porque como la ciudad no da otra cosa más que no sea el cómic, pues no se aburrían muchísimo. Y entonces, pues mientras ellos estaban subiéndose por las paredes del aburrimiento y de la ansiedad, yo estaba ahí en mi salsa, estaba en las nubes ahí viviendo el momento. Imagino que como tú. Sí, Bueno, el otro día... sí, 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 exacto. Ujú. En el anterior programa que estuvimos hablando con Margarita, pues nos comentó pues cómo acceder al máster, por ejemplo, que hace falta tener un nivel considerable de francés, por lo menos un nivel B2 o C1, porque claro, Sí, hay que hacer un trabajo de fin de máster son 2 años de máster y cada año pues hay que hacer un trabajito, ¿no? Un ensayo, una sí, tesis, como sí, una pequeña tesis. exacto, sí. Sí, pues lo que pasa es que el máster es bastante teórico, yo creo que mucho más de lo que las personas se imaginan, porque uno piensa, bueno, vas a hacer un máster en cómic y vas a estar dibujando todo el tiempo. Claro, Pero no, el máster se enfoca mucho en lo teórico. claro. Por otro lado, como que tenemos unos cuantos talleres hechos con artistas internacionales. Ujú. Entonces, eso como que es la parte como más rica, más sabrosa para los artistas, que te ayudan como o sea, es la parte que te puedes como desinhibir con tu arte. Y bueno, sí, al final hay que escribir esta especie de tesis, que es un mínimo de 50 páginas. Nada más. Entonces, sí, nada más. Toca saber algo de francés. Ujú. Claro. Sí, cuando yo hice los papeles, uno de los requerimientos era ese, haber presentado el DELF nivel y tener el nivel eh, B2, como mínimo. Efectivamente. Mm, también, ujú, también pues pedían mandar como la carpeta artística, el portafolio de uno. Sí. Y bueno, realmente ya con el contacto con la universidad, ellos facilitan mucho esa comunicación entre los países. O por lo menos en Bogotá con la Embajada de Francia fue así. Ujú. Eh, ya la secretaria se encarga de resolverte cualquier duda, y pues a mí me pareció que dentro de todo es bastante fácil y muy asequible para las personas que quieran hacerlo. Vaya, pues fíjate que es sorprendente que no hayas tenido demasiadas trabas, demasiados obstáculos para llegar hasta allá, ¿no? Sí, 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 pues a veces como que las cosas se van fácil. Menos Yo lo mal, tomo como una buena señal. Sí, desde luego, ¿no? Porque en el mundo del cómic una de las cosas que en general se perciben es que todo va demasiado lento, sea para producir un cómic, sea para formarse, sea para, no sé, para cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues de momento has tenido suerte. sí, 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 creo que sí he tenido bastante suerte. Eh, Igual acá en Angulema me he encontrado, o sea, teniendo este contacto con los artistas, eh, he visto que pues depende mucho como del impulso personal que uno tenga. Ujú. Eh, y si uno quiere hacer cómic, eh, no se puede detener a pensar como, bueno, si no estudié cómic, no puedo hacer cómic, o como que no te puedes empezar a poner trabas. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, Sí, que Margarita nos comentó que, bueno, que ella tenía una compañera del curso de allí que ella había estudiado historia y se había metido a hacer el máster de cómic, o sea que en realidad no había tenido que estudiar ah, dibujo ni nada de eso, simplemente pues estudiar el tema del cómic y adelante, ¿no? Entonces tampoco es que pongan demasiadas trabas
para eso. Sí, sí, bueno, esa es otra ventaja, que reciben gentes de muchas disciplinas porque, o sea, no esperan solamente que lleguen personas que se estén formando como autores de cómic, sino también que puedan enriquecer el campo del cómic a partir de otras disciplinas y a partir de la teoría, del desarrollo de la teoría. Entonces también por ese lado creo que son muy, ¿cómo se diría? Sí, o sea, son muy abiertos a la recepción de muchas personas. Claro, y te quería preguntar, para este curso, ¿cuál es el trabajo que has estado desarrollando? Pues para mi fin de máster estaba desarrollando un trabajo sobre la historia del cómic en Colombia. Vaya, vaya. Sí. Sobre todo estoy intentando como de hacerlo desde un punto de vista de la globalización. Entonces, ¿cuál es esa relación que hay de ese medio de comunicación masiva cuando se inserta en un país o en un contexto pues como es Colombia? Claro. Yo quería comentarte que en este programa la mayor intención es la de expandir las voces, o sea, darle oportunidad a las voces que no se escuchan, y en contraste con los cómics que se producen en los países donde hay mayor producción de cómics, es decir, por ejemplo, Francia, Estados Unidos o Japón, ¿no? Que son los tres grandes mercados que marcan tres estilos que influyen mucho al resto. Sí, realmente han sido como tendencias que ahorita son como las que han dominado los mercados y la industria, y pues han influenciado en el desarrollo del cómic a nivel mundial, ¿no? Entonces es como imposible separarse completamente de esas influencias. Pero lo importante es como que los autores de cada país logren desarrollar su propio estilo y lograr expresarse ellos mismos a través del cómic. Efectivamente, la intención es la de buscar una propia voz que dé personalidad al cómic que se haga en cada país. Exactamente, sí. Claro, y entonces, pasando al cómic colombiano, que yo soy un auténtico ignorante, eso me lo vas a perdonar, y por eso quiero darte toda la voz y te brindo esta oportunidad por las ondas, para que nos ilustres con tu sabiduría, vale, sobre la historieta en Colombia. No, porque realmente en Latinoamérica los dos grandes mercados, por así decirlo, son el de Argentina y el de México, pero sí, luego el resto de países latinoamericanos pues como que no se sabe o no se ha podido desarrollar de manera óptima, ¿no? Hasta ese punto. Sí, realmente son medios muy desconocidos. O sea, el cómic en la mayor parte de Latinoamérica pues no se conoce en el resto del mundo, incluso al mismo interior de Colombia, por ejemplo. ¡Ay! ¡Dolor! Sí. Sí, no se llega o sea, no es algo que se difunda demasiado, aparte de como estos grupos muy cerrados de los artistas, o sea, como que no llega a salir de ahí. Pero bueno, ahorita es muy interesante porque en Latinoamérica como que se ha formado una red de artistas y hay muchos fanzines donde se han intercambiado cómics, historias, y bueno, creo que ahorita es el fuerte allá, como el movimiento latinoamericano en general que se está haciendo. Vaya.
Em, yo, por ejemplo, vi una publicación que era el fanzine, se llamaba Etnia, puede ser, Ajá. que venía con una colaboración de muchísimos autores de distintos países, muchos de ellos venezolanos, pero bueno, que en general había muchísimos de muchos países distintos, y Ujú. eso es algo que deben valorar muchísimo allá, ¿no? Porque es algo que en Europa no se hace, vamos, en Estados Unidos va cada uno por su lado con las grandes mega empresas Ajá. de cómic y no sé, aquí en España en concreto, pues los fanzines que hubo en su época, el boom de los fanzines ya eso pasó a mejor vida, Sí. pero está muy bien que por el hecho de compartir un idioma común, pues puedan hacer este tipo de colaboraciones. Exactamente, sí, creo que es como el modelo que está surgiendo allá en Latinoamérica porque, bueno, antes como que se trataba de imitar los cómics americanos o se tenía como esa idea de éxito de los cómics de superhéroes y todo esto. Ujú. Entonces ahorita la gente se está empezando a dar cuenta, o por lo menos el medio editorial se está empezando a dar cuenta que pues eso no funciona tan bien allá en Latinoamérica y hay que buscar otras soluciones diferentes para difundir los cómics, para hacer que las historias lleguen a la gente o al público. Claro. Yo te quería comentar, hasta este punto ha sido el camino que ha atravesado el cómic en Colombia ha sido bastante duro, Sí, por lo que me has podido comentar un poquito. Entonces, a mí me gustaría que nos explicases a los oyentes cómo comienza todo esto. sí, ok, entonces la primera historieta que aparece en Colombia se llama Mojicón, Ajá. aparece en 1924. Ujú. eh, que ya es bastante, un momento bastante tardío dentro de la historia del cómic, Efectivamente. porque ya había aparecido en 1820, 1854, algo así, con un suizo que se llama Toffer. De hecho, Y pues, en el museo de Angoulême hay copias, hay ejemplares de estos cómics que son prehistoria del cómic, auténtica prehistoria. exacto, sí, Y sí, tienen las planchas. tienen las planchas allí y son impresionantes. Sí, es increíble ver eso. Sí, es bastante impresionante. Y luego en Estados Unidos, pues obviamente en 1900 hay un boom así con el cómic a través del medio de la prensa. Efectivamente. Entonces en Colombia cuando llega, pues es un poco tarde. Veintitantos años después. Sí. Pero bueno, o sea, al menos llega y Al menos ahí es llega. cuando comienza así. Bueno, entonces como te decía, la primera tira cómica que aparece se llama Mojicón, es creada por un artista que se llama Alfonso Samper. Ajá. Y Mojicón resulta que es una copia de un cómic americano que se llama Smithy, Ah, de el Walter Smithy. Burns. Ajá, El Smithy exacto. es este cómic que es como de rednecks, que son gente en plan super campesina, Ujú. ahí que van con el trabuco, ¿no? Sí, sí, exacto. Es como muy de... Muy ah, sureño, muy del sur de Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de gente. sí, 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 o sea, no es como de... No muestra como la gente rica ni nada de eso, sino como más las clases medias. Ujú. Eh, pero bueno, o sea, como que igual en Colombia como que se ve muy diferente, tiene como otro impacto. Ajá. Pero bueno, porque, ay, perdón, Samper se empieza a hacer Mojicón no por iniciativa propia, sino es porque el editor del periódico donde está trabajando, pues se lo encarga. Ajá. El editor se da cuenta como
del éxito que tienen las tiras cómicas en Estados Unidos. Sí. Y decide pues como integrarlas a su periódico, pero él no quiere como hacer algo original, sino que está más interesado como en ese efecto de éxito. Entonces sigamos pues, la moda. Exactamente, quiere seguir la moda. Sí, y de hecho Alfonso Samper no tiene muchas influencias americanas. Ajá. Sino que se ha formado más pues en Bellas Artes, ha viajado a París con una beca, trabajaba sobre el medio editorial, había sido como director de un periódico. Uh-huh. Y se centró más, o sea, su trabajo es más amplio en el área de la caricatura. Uh-huh. Pues fíjate, es un contraste muy grande, ¿no? Entre lo que él se formó uh-huh. y luego pues mandarlo al medio periodístico ahí con tiras cómicas en plan pues comercial, uh-huh. más así, ¿no? Entonces pues es un contraste bastante gordo. Sí, para mí es como un ejemplo perfecto que muestra lo que pasa en todo lo largo de la historia del cómic en Colombia, que es que pues como no hay una tradición ni una apropiación, no solamente por parte de los autores, sino de los lectores en general, pues los artistas que quieren hacer eso no pueden vivir de hacer cómics. Entonces, como que lo que vemos es solamente como un primer inicio de cada autor, una primera inmersión en el cómic, que, o sea, como que no llega a alcanzar una maduración. Sí. Y por yo quería comentarte que esto de las influencias que ha pasado, por ejemplo, igual en España, en los años 60, por ejemplo, en Francia pues estaban muy de moda los cómics fue cuando fue los años de esplendor del cómic francés, en los años 60, 70, con los cómics de Asterix, de Tintín, de Spirou, por ejemplo. Entonces aquí en España pues las editoriales, sobre todo la editorial Bruguera, que es la que produjo muchos, los clásicos, lo que se llaman aquí los clásicos del humor, como Mortadelo y Filemón, al ver la moda que había en Francia, pues le decían a sus autores, pues tenéis que seguir esta línea que está teniendo éxito en Francia, porque es la referencia aquí en Europa, y entonces tenéis que dibujarlo los cómics igual. Y llegó un punto en el que tenían que producir tanto y tan rápido, no les dejaban prácticamente tiempo a los dibujantes, porque ellos solamente querían vender y vender copias. Pues llegaba el punto en el que los autores literalmente copiaban esquemas de viñetas de cómics franceses. Sí. Así tal cual, ¿no? Wow. Entonces, siempre han dicho, es que tal autor ha plagiado a tal autor francés o belga y tal. Y digo, no, a ver, a la vista sí, pero el motivo no es a propósito en sí, es decir, iban mandados por la editorial para vender. Porque sabían que esos cómics franceses o belgas no iban a venderse en España y por lo tanto pues la gente ni siquiera iba a reconocerlo. Por ejemplo, Spirou en España no se ha editado hasta hace nada de nuevo. Sí. Así que, por ejemplo, entonces es como funciona así, ¿no? Entonces pues a las editoriales les importa un pimiento el tema artístico. Ajá. Simplemente pues lo que importa es la venta y adelante. Exactamente, sí, entonces, pues bueno, o sea, la desventaja es que hay que dar la parte del autor como perdida del individuo, pero bueno, por otro lado como que ha sido bueno para la difusión del cómic, ¿no? Claro. Sí, ¿Y después de esto? Después, bueno, Samper hace Smithy, y eso dura como 2 años. Bueno, el Mojicón, querrás decir. Sí, Mojicón, perdón. Dura como 2 años más o menos. Lo particular de Mojicón es como los diálogos que tiene. Pues, que a Samper le toca como adaptarlos al dialecto bogotano. Ah. Sí.
Entonces como que tiene estas particularidades ahí, pero igual esta iniciativa no dura sino como 2 años, más o menos, sí, muy poquito. Y si lo comparas con Smithy duró como 30 años creo, o 50 años, una cosa así. Entonces si te fijas, pues la vida de un cómic en Colombia es muy cortica. Qué pena, sí. Por favor. Eso fue en los años 20. Luego el periódico que se llama El Mundo al Día cierra durante, pues no durante ningún tiempo, sino que cierra. Y Alfonso Samper vuelve otra vez a aparecer, pero ya después, hacia los años 30 o 40, con dos personajes que se llaman Don Amacice y Misia Escopeta, que ya son personajes propios de él. O sea, sí hay como ciertas particularidades. Él tiene como un estilo, va desarrollando su estilo, ¿no? Exacto, más expresivo. Como que sí logró apropiarse de ese lenguaje del cómic que había encontrado. Yo solamente quería recalcarte una cosa, en comparación, por ejemplo, con el mundo de la literatura, porque yo estudié literatura latinoamericana, en concreto al gran Gabriel García Márquez. Wow. Que lo adoro, simplemente, lo digo aquí. Es lo mejor que ha dado Colombia. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Y lo mejor de ustedes es el café y Gabriel García Márquez. Sí. Es como... hay que anunciarlo al mundo, ya está. Sí. Entonces, pues, el caso que bueno, que a mí lo que un sueño que tengo es que ojalá llegue el día en el que Colombia tenga un cómic al mismo nivel que la obra de García Márquez, en el formato de novela. Sí, ojalá algún día llegue eso. Y sería increíble como adaptar alguna de sus novelas, sobre todo yo he pensado como en 100 años de soledad, que tienen como estas imágenes muy fantásticas e imaginarias. Y en el 2012 se hizo una publicación de la biografía de Gabriel García Márquez en cómic. Mira qué bien. Sí, se llama Memorias de una vida mágica, y es publicada por la editorial Naranjo. Pero bueno, realmente no la he tenido en mis manos para poder echarle un ojo bien crítico, pero las críticas no han sido muy favorables. Vaya, qué lástima. Sí. Por favor. No, sí, es que para hacer biografías en cómic es complicado, Sí. Es bastante complicado, pero igualmente a ver si desde aquí enviamos el mensaje de que alguien tenga la iniciativa de adaptar alguna obra de García Márquez, ¿no? Porque estaría increíble, de verdad. O al menos hacer una obra no del mismo estilo o lo que sea, sino que marque una diferencia, ¿no? Sí, exacto. Un punto de inflexión. Exacto. Bueno. Sí, sería muy bueno. Nos desviamos un poquito del tema, retomamos al señor Samper, a sus obras, va recobrando personalidad y ya después, en las próximas décadas, ¿qué es lo que ocurre? Ok, entonces, bueno, hasta Samper todo va bien. Como que el cómic empieza a tener una acogida en los años 40, 50, que es el mismo momento que llega la televisión a Colombia. Es un punto importante. Exacto. Sí. El problema es como que le toca competir a ese medio con la televisión. Entonces, ahí como que se vuelve a caer otra vez todo. Luego, en 1964, aparece un personaje que es Copetín, que es el personaje icónico del cómic en Colombia. Uno de los más, o sea, el más carismático, el más reconocido. Exacto, el más reconocido. En el 2000 fue nombrado como el símbolo de la historieta colombiana. Vaya. Sí. Su autor es Ernesto Franco.
Y bueno, o sea, en estas historietas él cuenta las aventuras de un niño de la calle, que bueno, en Colombia le decimos gamín, los gamines. Los gamines. ¿No? Eh, de una manera pues bastante con mucho humor, como muy carismática. Es para un público infantil, ¿no? Digamos. Mm, O no es, o es para todos los públicos en general, lo lee todo el mundo, es un poco como el Condorito que lo lee. exacto, sí, es como el Condorito. Que es de Y Chile. exacto, sí, que es de Chile. Pero este tiene como un subtexto un poco como más social, como más cargado de esa crítica Más de social. crítica social, efectivamente. Exacto. Por el Y tema de la pobreza también un poco, ¿no? exactamente, sí, habla sobre la pobreza, sobre la situación económica del país, como que muestra las clases altas, se burla un poco de eso, muestra también todas las peripecias de la ciudad. Una particularidad es esa, de ese cómic, que en los fondos de las viñetas, Franco dibuja personajes en otras situaciones, como tomando taxis, o tomando buses, o bueno, como este tipo de situaciones muy de la cotidianidad de Bogotá. No estamos hablando de cosas fantásticas, estamos hablando de la realidad diaria. Exactamente. Que se plasma ahí en imágenes. Sí. Sí, esta también es como una diferencia un poco con los otros modelos americanos, que como que tienden a exagerar un poco las cosas. Ya por esa época pues ya estaban los superhéroes, como que hay temas muy fantásticos, ¿no es cierto? En Colombia pues hay muchos cómics que toman algunos personajes de la vida, sobre todo de la vida cotidiana de las ciudades. No se ve, yo diría que para nada lo que es la vida rural, en el campo, que es como algo pues interesante como de señalar. Perdona que te interrumpa un segundo. Sí, Copetín es este personaje, se parece a Daniel el Travieso, o sea, el personaje de que sí. sí, que o sea, le tapa la cara el tupé que lleva el pelo, Ajá. pero tiene un cierto parecido porque también es rubito y Ajá. tiene más o menos la misma edad. O sea, ahí se nota en cierto modo la influencia norteamericana, ¿no? Exactamente, sí, ahí está como el diseño del personaje, es ahí está como el niño, sí, es tal cual el copete de Daniel el Travieso, incluso como la silueta también es muy parecida. Sí, es que a mí me encanta recalcar el tema de las influencias, porque y cómo a partir de ahí se van desarrollando ya el punto, o sea, la personalidad propia, el estilo propio de cada artista, ¿no? Porque pasa en todos lados, es decir, no hay que tener vergüenza por tener influencia de fuera o de otras fuentes, sino simplemente a partir de ahí ir construyendo algo propio, ¿no? Exactamente, sí, es como lo que había dicho Picasso, que los grandes artistas son los que, ¿cómo? Los que se roban las ideas o algo así decía. Sí. Efectivamente. Sí, sí. Entonces, digamos, Copetín se consolida como el personaje icónico del cómic colombiano. Uh-huh. Y Sí, tiene una larga duración, uh-huh. dura como 30 años, algo así, en publicación, Bien, que ya es como un hito allá en Colombia. bien. Lo otro es que la historieta y el cómic se desarrollan sobre todo en el medio de la prensa. Claro. Y no es como sino hasta los 80s que empiezan a aparecer pequeñas publicaciones independientes. Lo que sería como lo que vino influenciado por el cómic underground de Estados Unidos, o sea, los cómics
Ujú. o los cómics alternativos de la década de los 70, 80, más Sí, bien, ¿no? exacto. Ujú. Sí, sí. Como que se ve esa influencia, pero, o sea, todavía no se la han apropiado ya porque, eh, o sea, solamente es como que hacen referencia al modo de publicación, Claro. pero todavía los autores no llegan a madurar sus propios contenidos. Como, Sí, es muy interesante cómo el modelo artístico va ligado al modelo editorial. sí, Tenemos al principio un desarrollo de historietas que solo se publican en prensa ujú, y que hasta que no llega hasta cierto punto, hasta cierta tendencia, no cambia hacia el formato de lo que es revista de cómic sí, per se. sí, exacto. Entonces, eh, sí, es raro, como que las publicaciones independientes como que le permiten, ¿no?, a los artistas también un poco deshacerse como de varios, llamémoslos como prejuicios, Y limitaciones. exacto, limitaciones más bien, que hay alrededor de lo que es la historieta o del potencial real que hay de este medio de expresión. Claro. Eh, Hablábamos, por ejemplo, de limitaciones en lo que puede ser a la temática. Por ejemplo, ujú, si en general el cómic siempre se ha considerado como un medio dedicado al público infantil, juvenil o a todos los públicos en general, ujú. pues las acciones independientes empezaron a apostar por temas adultos. Exacto, exactamente. Sí, o Historias, sea, a historias más adultas o de temática adulta. ujú. Exacto, sí, eso es algo como que se va también transmitiendo allá en Colombia a través de esas publicaciones independientes. Ujú. Y bueno, todo lo que pasa con el underground, o sea, es como algo que ya carga de por sí el underground, ¿no? Eh, sí, lo otro es que en, eh, en las publicaciones de prensa, eh, o sea, los editores como que el público también tiene una expectativa como que están esperando ver estos personajes americanos o de Europa, entonces como que tienen que empezar a, a limitarse un poco. Ajá. Pero Eh, a limitarse en qué sentido. o sea, como que no le permiten al artista ir más lejos Ah, vale. de calcar un poco, Ujú. eh, pues, lo que se ve. Sí, en Colombia, por ejemplo, hay un caso que es una publicación que es hecha por el periódico El Tiempo, o que era hecha, creo que ya terminó, que se Ujú. llamaba Los Monos, Ajá. que era dirigida por Jorge Peña, que es un artista pues también reconocido de la historieta allá en Colombia. Ujú. Creo que empezó a surgir en los 70s más o menos. Eh, y ellos empezaron publicando historietas de afuera, Garfield o Calvin y Hobbes o Ujú. Tarzán, y luego fueron abriendo como pequeños espacios para los artistas de Colombia. Entonces ahí aparece, digamos, en 1990 un cómic que se llama El Gato, que es Ajá. eh, de Daniel Rabanal, que es un argentino radicado en Colombia. Ajá. No colombiano, sino argentino, que está Sí, allá viviendo. sí, exacto. Pero Ujú. y ese cómic gana un premio en Luca en el 96. El Luca, que es el festival que se celebra en Italia, que es, Exacto, digamos, el segundo festival más importante, o el tercero después del de Angoulême y el de Barcelona. También están ahí parejitos. exactamente. Sí, ahorita me han dicho que no tiene, que ha perdido un poco de fuerza, pero sí es bastante importante. Sí. Y este cómic que te digo del gato trata sobre unas aventuras de un personaje como joven, eh, más bien, y Daniel Rabanal lo ubica dentro de un
escenario que es Bogotá y logra caracterizar ese escenario muy bien. También el personaje como se desplaza en algunas historietas y como que logra mostrar muy bien pues esos lugares. En Bogotá, digamos, muestra Candelaria, tiene unas aventuras como de misterio por allá, entonces muestra las calles, la ciudad como es. Y, qué chulo. Entonces, es bastante simpático. Vaya que bueno, ese me lo apunto. Claro. No sé qué tan fácil sea de conseguir, pero... ¿Habrá algún vendedor de cómics de segunda mano que lo tendrá ahí guardado bajo 7 llaves? Exactamente, sí. Sí. Esas pequeñas joyitas del cómic. Uy, sí. Sí, que solo se consiguen por ahí en algunas librerías desconocidas. Ok, entonces en los 90 ya comienza una movida más de publicación independiente. Aparece un cómic que también es una marca que se llama Acme, la revista Acme. Como la marca de los Looney Tunes. Sí, la marca, exactamente. No he indagado bien por qué le pusieron ese nombre. Es bien curioso, ¿eh? Sí. Pero creo que lo voy a hacer, tengo que... con alguno de los contactos haré la averiguación. Bueno, en todo caso aparece esta revista que es bastante similar a Heavy Metal. Heavy Metal, la revista francesa. Ajá. En la que publicaban cómics artistas como Moebius, por ejemplo, ¿verdad? Estaba también Hugo Pratt. Sí, estaba Hugo Pratt. Y bueno, vamos, la creme de la creme del cómic europeo. Exacto. Sí, entonces, bueno, eso llamó mucho la atención allá. Es que un estilo bien peculiar, ¿no? Quiero decir, que se haga algo así allá, ¿no? Entonces... Sí, sobre todo más que por un estilo concreto de dibujo, es por como el público y la cultura donde se inscriben, claro. Que es como alrededor como de la música, de rock, de punk, un poco la cultura alternativa. Entonces en Acme tienen como también estos artículos y las páginas de publicidad también como que van un poco hacia esas cosas. Y hacia el arte un poco más alternativo, como con otra propuesta. Estos cómics son para paladares bien finos, ¿eh? Sí. Digamos que sí. O sea, ya si pensabas que ya sabías mucho de cómic, no, es con esto ya con lo que ya alcanzas el nirvana del cómic, por así decirlo. Sí. Porque exacto. ya más alto que esto poco más hay a nivel de cómic. Sí. Este tipo de cómics ya alternativos, de autor. Sí. Bueno, en Colombia sí, ya podríamos decir que ya son cómics de autor. No en todos los casos, pero sí se ve una apropiación en esa revista bastante interesante. Sí, sobre todo porque la revista, uno de los que la dirigen es Bernardo Rincón, que es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y él es como uno de los promotores más importantes de lo que es la historieta allá en Colombia. Él desarrolló un curso en historieta allá en la Universidad Nacional. Hizo una revista que se llamó W en los 80, que solamente duró un número. Oh, vaya. Sí. Entonces, bueno, El tema de los fanzines, las revistas, es que tiene una fecha de caducidad muy pronta. Hay las que duran un montón y las que no duran prácticamente nada. Es un coste muy grande. Sí. Es increíble.
Pero bueno, sí, en esa época era bastante difícil ya hacer número. Entonces Acme logra como tener cierta continuidad, logra durar desde el 93 hasta el 98, si no estoy mal. Uh-huh. Logra publicar 13 números. Uh-huh. Bueno, es un número decente. Sí, es la publicación más larga de la década. Y bueno, es creada por Bernardo Rincón y un grupo de estudiantes ya egresados, o sea, con cierto nivel profesional y con experiencias profesionales, donde encuentras artistas como Leo Comics o Rincón, que hacen como cosas más poéticas, más personales. Pero, o sea, al final como que las cosas no funcionan, y hay muchos choques entre de intereses, que vienen por intereses. Claro, es que yo quería recalcar de esto, primero, el tema de que ya el medio cobra una madurez, Uh-huh. que ya un profesor universitario pues tenga la iniciativa de promover un movimiento como este y con unos autores que ya tienen cierto nivel de profesionalidad. Sí. Pero ya luego a la hora de producir, pues es lo que pasa con el tema de las editoriales, ¿no? Que ya es un mundo, yo creo que es más complicado el mundo editorial que el mundo artístico. Es decir, lo que es el proceso creativo, en verdad es más sencillo. Uh-huh. Que el que un autor plasme su obra en las páginas, que luego el llevarlo a la editorial y que eso fructifere lo suficiente como para que luego pues se pueda comercializar lo suficiente, ¿no? Sin que haya conflicto. Sí, exacto, o sea, sí, el medio editorial tiene eso, que siempre va a estar vinculado como a estas cuestiones de mercado y como a lo comercial. Uh-huh. Entonces siempre va a estar como un poco limitado, digamos, por eso. Sí, entonces eso es como en los 90s. Hay otra cosa importante que pasó en los 90s, es que aparece una ley, que es la ley del libro. Maldita ley. Sí. De esto me he enterado un poquito. A ver, explica, por favor. Sí, bueno, resulta que en el 91 hicieron una reforma de la Constitución de Colombia. Uh-huh. Y luego en el 92 hay una ley sobre la promoción cultural a través del libro. Y dentro de esta ley pues le dan ciertos beneficios al libro para la producción, en la parte económica. Uh-huh. Entonces, si produces un libro allá en Colombia, te va a costar 30% menos de lo normal. Pero tienen un anexo ahí en la ley que dice que... La letra pequeña. Exacto, la letra pequeñita, donde excluyen ciertas categorías, y ahí incluyen pues la historieta y la revista gráfica, y también lo ponen junto a los horóscopos y la pornografía. ¡Au! Entonces es como un golpe bajo ahí. En serio, de verdad, ¿por qué? En serio, poner el cómic y la novela gráfica a la altura del porno. De verdad, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. Qué calamidad, de verdad, qué calamidad. Sí, o sea... ¿A quién se le ocurrió eso? No sé, pero bueno. ¿Alguna mano negra que intervino en eso? Sí, no, o sea, tuvo que ser. Fue un golpe bajo para el mundo de la historieta allá en Colombia. Perdona que te interrumpa, simplemente decir que el cómic siempre ha sido un arte que, bueno, ha sido un pelín marginal, si no decimos un poquito, bastante marginal. Sí. Entonces ha sufrido muchas censuras en todos los países, no solo en Colombia, en todos, y sigue ocurriendo hoy en día.
Y entonces han ocurrido cosas a lo largo de la historia de la censura del cómic, por ejemplo, los años 50-60 en Estados Unidos, que con esta paranoia de los comunistas, por ejemplo, con McCarthy, pues también pensaron que los cómics eran nocivos e hicieron este sello de protección de los niños, de contenido, Sí. para que los superhéroes pues tuviesen unos contenidos muy suaves, ¿no? Y fue una edad oscura del cómic norteamericano, ¿no? Sí, efectivamente al cómic no le ha tocado nada fácil. En México también hubo mucha censura y afortunadamente en Colombia como que, pues digo afortunadamente como de una manera irónica, en Colombia el cómic era bastante pequeño como para que eso afectara de alguna manera lo que se estaba produciendo. Entonces, por Era un lado, un nicho, pertenece a un nicho tan pequeño que dicen, bueno, nosotros no sabemos de este mundo ni nada, o sea, está totalmente aparte exacto, de entonces todo. por un lado como que nunca se creó una censura muy grande o nunca se hizo un esfuerzo muy grande por censurar el cómic, y por otro lado como que los autores no, o sea, sí les dolió mucho y todo, pero a pesar de eso hicieron caso omiso de la ley y hicieron sus cómics. Bien, Sí. bien. No, por lo menos lucharon ahí contra esa Exacto. injusticia. Y bueno, o sea, hasta Vaya. el 2008 se empezó una iniciativa, se hicieron unas denuncias y ya en el 2013 se cambió esa ley, se revocó. Y 20 años de ley. 20 años de ley. Sí. ¿Ves? A esto me refería con el tema de que todo va muy lento en el mundo del cómic, ¿no? Ok, Que- sí, sí, te entiendo el punto, sí. Claro. Sí, entonces, bueno, hasta el 2013 y pues este año estoy viendo que están empezando a surgir, se está empezando a mover como mucho más el medio. Allá en editoriales que hacen cómics, se está viendo pues más artistas en este momento. ¿Qué autores colombianos destacarías ahora, ya sean para que trabajen para el mercado nacional allá o para el extranjero, si hay alguno? Sí, bueno, ahorita hay varios autores que están trabajando allá y en el extranjero. Por ejemplo, está Jim Plock, que es un artista con el que estudié. Eh, Él ha publicado en la revista Larva, que es una publicación excelente de cómics y es un caso bastante particular. Vaya. Pero Sí, es de allá de Colombia la publicación. sí, sí, es de Vale. Colombia. Lo interesante es que ellos surgieron como en el 2006, que es un momento donde está como estancado el movimiento de la historieta y que tal cultural del país. Ujú. Y ellos aparecen en Armenia, que es una ciudad chiquitica, con esta propuesta. Y como que toman esa desventaja que es como que no hay un público de cómics ni hay nada de cómics, y la convierten en una ventaja que es a través de una propuesta de lectura alternativa. Vaya. Fíjate, de dónde salieron, o sea, como de debajo de la tierra Sí, y de pronto pues se hicieron a notar, ¿no? exactamente, sí. Ujú. Y bueno, ha sido muy interesante porque no es una publicación creada por artistas de cómic ni gente que era muy aficionada al cómic, sino que llegaron como ahí por un poco de casualidades de la vida. Pues, o sea, sí tienen mucha relación con los medios editoriales y conocen muy bien todo ese movimiento, pero se empiezan a interesar ellos mismos por el cómic y lo que les interesa es pues la calidad misma de la revista, ¿no? Y es algo que no se había tratado antes, o sea, empiezan a conversar con los autores, a darles retroalimentación sobre sus trabajos y bueno, realmente el producto es increíble. Claro. No, una de las cosas que más
promovido el cómic es, digamos, la propia... cómo los propios autores asumen que dicen, bueno, existe esto, somos autores, estamos aquí, no estamos metidos dentro de una cueva. Entonces se hacen, digamos, ver por el público hacia, o sea, sean con publicaciones, con entrevistas o de otra manera, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Entonces eso quizá vale más que el intentar publicar las obras. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, como crear esa red. Retroalimentación, sí. Exacto. Y lo otro también es como que no se interesan solamente al cómic, entonces no lo ven como un campo cerrado, sino que le permiten a otras áreas pues meterse ahí, lo ven también desde el cine, desde la escritura, sí, desde la historia, desde muchos puntos de vista. Entonces eso les permite como enriquecer cada vez más la publicación. Claro. Sí, entonces, bueno, te decía que está Jim Plug, que publica ahí. También está Power Paola, que ha publicado también en Francia. Vaya. Publicó una novela gráfica que se llama Virus Tropical. Virus Tropical. Es como una autobiografía. ¿Quién más? Trucha Frita, es un autor de... Buen apodo. Sí, sí, es... Buen, ¿cómo se dice? ¿Pseudónimo? Sí, sí. Bueno, ya se imaginarán el tipo de publicaciones que hace. Pues esto tiene pinta de ser, vamos, o cómico o no sé, o rollo alternativo, porque si no... Sí es alternativo, pero yo creo que lo que ha publicado es como tiene un aspecto bastante existencial. Ajá. Pero siempre lo toma con mucho humor, con un poco de acidez. Vaya, vaya. Sí, él también es uno de los creadores de otra publicación que se llama Robot, que es una gacetilla que apareció en 2003 y que publicaban, era solamente una hoja que sacaban cada 2 semanas. Solo una hoja. Sí, solo una hoja por lado y lado, pero su objetivo era como practicar la constancia y lograron sacar como 200 y pico de números. 200 y pico páginas, pero bueno, son números. Pero bueno, sí. Son números. Ahí supieron cómo... ¿Cómo aprovechar, no? El formato. Exacto, exactamente. Vaya. Sí, pues realmente es un caso exitoso que no se había visto antes en Colombia. Pero bueno, él también ha hecho muchas otras publicaciones. La Robot de por sí también trata todos los temas, pero desde un punto de vista underground, desde la cultura alternativa. Tiene un humor bastante particular. ¿Quién más te puedo recomendar? ¿Hay algún autor que haya publicado, por ejemplo, para Estados Unidos, para Marvel o DC? Sí, para Estados Unidos en los 80 publicó un artista que se llama Carlos Garzón. Él se encargaba pues, hizo dibujos para los cómics de la Guerra de las Galaxias. Anda. Sí. Qué chulo. Sí. Claro, si es que aparte de las películas está todo ese universo expandido en el que se cuentan pues más 20.000 historias más aparte de las películas. Exacto. Y entonces pues han salido 200.000 cómics, tal cual, ¿no? Sí, entonces él es un caso bastante particular. Estoy tratando de encontrar acá el nombre, pero no recuerdo exactamente con quién se fue allá. Bueno, el caso es que ahorita está en Estados Unidos, publica allá, sigue publicando, creo. Otro caso es
Está el señor, ¿cómo se llamaba? A ver, que miren mi chuletilla. Espinosa puede ser. Sí, Leonardo Espinosa. Que hace un trabajo muy interesante. Sí, él es, más que todo, viene del campo como de la ilustración. Él es Leo Comics, uno de los autores que publicaba en Acme. ¿Cómo es el nombre completo de este hombre, como has dicho? Leonardo Espinosa. Leonardo Espinosa. Sí, y bueno, no sé desde cuándo está allá en Nueva York. Tiene su empresa de ilustración, pero se dedica un poco más, como se enfoca en la parte de branding. O sea, digamos, haciendo ilustraciones para marcas. Exacto, para Coca-Cola y otros tipos de marcas. Para, digamos, hizo unas ilustraciones para los Arctic Monkeys. Tiene un estilo muy... Como mola los Arctic Monkeys. Sí. Sí, ahorita creo que está volviendo a retomar el cómic. Van a sacar unas publicaciones este año. También ha hecho muchos libros ilustrados de Rafael Pombo, que es un escritor colombiano de poemas infantiles. Y bueno, tiene un estilo, no sé, que es genial, muy moderno. Sí, muy es suelto. precioso, ¿eh? Yo de verdad recomiendo a todos los oyentes, ya subiré el enlace de su web personal a la página de Cómic Mundial, y en la que pueden acceder a las ilustraciones que tienen subidas, y de verdad que lo recomiendo encarecidamente. Sí, entonces pues para mí también es uno de mis favoritos. Y Camilo, ya para terminar esta entrevista, vamos a ir finiquitando. Me comentabas que ya están todos estos autores ahora en activo, pero me preguntaba si se ha llegado a desarrollar en Colombia algún evento importante. Sí, ahorita está el festival Entre Viñetas. Creo que es como el más importante que hay en este momento. Bueno, hay también otros eventos, pero lo que me gustaría sugerir es este Entre Viñetas, que lleva activo desde el 2010. Esta va a ser la 6ª edición. Y es muy interesante porque no está centrado en una sola parte del país, o sea, no está en Bogotá, sino que recorre varias ciudades. Y en esas ciudades tampoco tienen una sede donde dices, ay, sí, acá vamos a encontrar el festival Entre Viñetas, no, sino que lo hacen a través de la red de librerías y de talleres artísticos. Ahí hacen las conferencias, seminarios, talleres. Vaya, qué bueno, Ajá, entonces son como esta especie de circo andante. Buena comparación. Sí, y traen siempre artistas del extranjero. Este año van a traer, digamos, a Lewis Trondheim. Ay, no lo conozco a este hombre. Sí, que es estadounidense, creo. Muy reconocido. Vaya. También traen mucha gente de Latinoamérica. Está Jesús Cosio, que es de Perú. Y bueno, o sea, es un ambiente bastante chévere, bastante relajado. ¿Lo recomiendas encarecidamente a nuestros oyentes colombianos? Que se unan y vayan. Sí, que vayan. Sí, que vayan, que lleven gente. Y que se interesen, porque no solamente se habla de cómic, sino también de muchas otras cosas, pues alrededor del cómic y de los medios de narrativa gráfica y visual. Muy bueno. Pues ¿para cuándo es la fecha más o menos? Es alrededor de la fecha exacta, pero si quieres luego te mando el enlace para... Muy bien. Para que eches un ojo. Lo compartiremos en la página para cuando se vaya anunciando el evento, y bueno, pues para que la gente vea
las actividades y todas las exposiciones que se realicen allí. Exacto, sí. Muy bueno, muy bueno. Pues bien, Camilo, vamos a terminar acá. Ya llevamos un buen ratito. Ha Wow. sido, ha sido una charla muy productiva. Vamos. Sí, eso espero. Desde luego aquí hemos aprendido mucho. Estamos aquí yo y Cangrejo, nuestro DJ del programa, aunque no haya dicho palabra, pero está aquí conmigo Ok. y está escuchándolo todo. Así que de verdad que ha sido realmente muy interesante. Nos gusta muchísimo aprender sobre el estilo, sobre la historia del cómic en cada país, y el de Colombia pues tiene su riqueza, que Claro, no se debe menospreciar en absoluto, todo lo contrario. Y esperamos que aparte del evento, pues los autores colombianos pues puedan seguir desarrollando su arte lo mejor posible. Claro, sí. Sí, pues muchas gracias, Jorge. Sí, espero haber aportado algo. Sí, desde luego que sí. Y nada, que esperamos que el trabajo del máster y tu estancia en Angoulême sigan bien. Ok, muchas gracias. Nada, gracias a ti por aportar tu visión aquí a nuestro programa Cómic Mundial. Y Vale. bien, pues para terminar el programa, vuelvo a recordar a los oyentes que tenemos un correo. Este correo es comicmundial@gmail.com. En este correo pues pueden sugerir temas o entrevistas o cualquier aportación que vean posible al programa, incluso críticas si no les ha parecido bien, que espero que no, pero bueno. Y en fin, espero que subamos pronto más contenido a nuestra página web. Espero que les haya gustado y hasta el próximo programa. Hasta pronto, Camilo. Hasta pronto, Jorge. Hasta pronto a todos. Chao.